che cosa hanno più vedere sono 5 FPP, la radio del pueblo. Son 5 son 5. Muy buenos días, Natalie. Tú eres colombiana, tú vienes de la capital de la salsa, Cali. ¿Qué nos puedes hablar de tu trayectoria, un poquito de Colombia, Francia y todo lo demás? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Abel y a todo el equipo de RPP Radio por invitarme a este programa. Sí, soy colombiana, colombianísima, soy caleña. Llegué a Francia hace unos 11 años, más o menos ya. Y cuando llegué a Francia, llegué como ingeniera de sistemas. Porque hago un poco el énfasis en esto, es porque en la obra, esta obra de teatro de Douane et Moi habla sobre mi vida. Es basada en mi biografía, yo diría un 90% autobiográfico y un 10% de ficción. Siempre se necesita un poco de ficción para hacer una buena historia. Y cuando llegué a Francia, llegué como ingeniera de sistemas porque venía a hacer mi práctica de fin de año como en una empresa. Y realmente toda mi vida, desde que soy muy pequeña, siempre quise ser actriz, pero mis papás, que los dos son ingenieros, cuando llegó el momento de decidir lo que había que hacer, pues me hablaron de ¿qué quieres hacer? Y yo dije, quiero ser actriz, y me dijeron, pero bueno, les dije por mis razones, les dije quiero ser actriz o bailarina. Ellos no estaban muy de acuerdo, me dijeron consíguete un trabajo, o sea, trata de hacer una carrera en la que puedas trabajar para comer y después hablamos. Entonces, obviamente la seguridad ante todo. Les hice caso porque mis papás son unas personas que siempre han sido de muy buen consejo para mí y empecé mi carrera como ingeniera a pesar de que había empezado el teatro desde los 11 años en el colegio. Entonces, cuando llegué aquí, llegué como ingeniera, pero ya había tenido experiencia de teatro durante unos 6 años más o menos en Colombia, en el colegio, hacía parte del grupo de teatro del colegio y cada año hacíamos una obra, entonces ya tenía como un buen bagaje artístico y yo dije, bueno, una vez que ya tenga mi diploma de ingeniera, me vuelvo actriz. Ese era mi objetivo principal en la vida. Solo que cuando llego a Francia, justamente estábamos en ese momento en el que ya se está acabando pues mis estudios como ingeniera, solo la práctica y después que me contratan como ingeniera aquí y yo digo, ¿qué hago? Porque yo quiero ir a ser actriz, yo me quería volver a Colombia a ser actriz, pero al mismo tiempo Francia me estaba empezando a conquistar con todos sus placeres y sus bellezas y yo quería hablar francés, quería viajar, quería hacer muchas cosas y decidí quedarme. Decidí empezar a estudiar teatro aquí en Francia, en Lyon. Yo llegué a Lyon y empecé a estudiar teatro. En el día trabajaba y por las noches estudiaba. Entonces tenía una vida bastante pues complicada porque no salía mucho, era mucho estudio y mucho trabajo. Y así hice una escuela en Lyon que se llama el Cours Myriade, fue mi primera escuela, que fue casi que mi escuela del francés, porque pues yo llegué con un francés de reina, si se puede decir así. Y pues obviamente mis profesores eran muy estrictos, no me dejaban pasar ni medias y no me entendían y pues casi nunca me entendían, entonces me tocaba trabajar muchísimo el francés. ¿No? Realmente desde que yo llegué a Francia siempre estuve con el objetivo de aprender francés. Entonces lo primero que hice fue alejarme de los latinos, de mis latinos del alma, porque si no me ponía a hablar español y muy fácil. Claro. Entonces me empecé a rodear de muchos franceses y a partir de este primer año, ya termina mi primer año en Francia, que hago mi práctica y todo, durante ese año yo busqué trabajo como mesera, yo estaba todo el tiempo tratando de mezclarme con lo francés, mejor dicho. Entonces, en mis experiencias como mesera tuve cosas muy chistosas, pues porque a veces yo no le entendía a los clientes y ellos se reían, yo les traía lo que no era, pero yo siempre con mi sonrisa trataba de calmar digamos, todos los inconvenientes que podía crear. Pero ya cuando empecé a estudiar teatro, ya hablaba un poco más, pero no es suficiente para expresarse en teatro, lo que tú dices, en un escenario en el cual uno tiene que estar tranquilo,
tiene que estar concentrado en su personaje y todo. Yo estaba era concentrada en cómo voy a decir esta palabra, me la van a entender, no me la van a entender. Y ese proceso para mí fue bastante duro y muy, muy bonito también, porque al cabo de un año yo ya veía el progreso de haberme puesto, yo tenía que aprender mi monólogo, por ejemplo, de Víctor Hugo. Y pues nada más ni nada menos que Víctor Hugo, hágale, empiece con su francés. Una vez que terminaba de aprendérmelo, el trabajo que yo tenía en relación a los otros estudiantes que se aprendían el mismo monólogo era casi que 3 veces más. Claro. Yo me lo aprendía y luego dígalo, porque una cosa es aprendérselo y uno cree que se lo aprendió y otra cosa empiece a pronunciarlo y que la gente le entienda correctamente las palabras. Y ese proceso fue largo, tedioso, pero muy bonito porque también uno se va dando cuenta de cómo empieza a evolucionar en la lengua francesa, cómo empieza uno a aprender nuevo vocabulario, porque los textos que yo trabajé cuando arranqué a estudiar eran la mayoría textos clásicos, siempre se empieza con textos como de Molière, de Racine, cosas así, que no es para nada un texto cotidiano. Lo que se dice teatro de boulevard. No, no es lo que se dice teatro de boulevard, justamente es teatro clásico. A veces en Alexandrin, que son como el teatro en verso aquí. Y pues ya cuando uno ya empieza a hablar de Alexandrin en francés, ya mejor dicho la cabeza se le pone como un melón, pero no porque se las pique uno mucho, sino porque de verdad tienes tanta información que no sabes qué hacer con ella. Repetía, repetía y repetía, me ponía también un lápiz, eso es una técnica que usamos mucho los actores, es ponernos un lápiz en la boca, si me lo pongo no me van a entender mucho lo que digo, pero el hecho de ponerse ese lápiz en la boca hace que cuando pronuncias las cosas te cuesta mucho más trabajo hacerlo. Entonces eso permite que tu dicción se empiece como a aflojar, entre comillas, porque estás esforzando tu boca para decir esas palabras. Y luego me quitaba el lápiz, decía otra vez la frase, porque me tocaba frase por frase, ¿no? Frasecita por frasecita, tratar de encadenar las palabras. Eso parece muy bobo cuando uno habla un lenguaje, pero cuando te toca encadenar 5 palabras en las cuales se toca decirlas en verso, tener en cuenta los pies y no sé qué, bueno, cuando te toca analizar técnicamente una frase y decirla de esa forma técnicamente, ya es otra cosa. O sea, hay que hacer el trabajo del perroquet, de repetir y repetir y repetir la misma frase hasta que ya uno siente que esa frase se vuelve como natural en tu lenguaje. Eso ya es otro trabajo. Esa ya es la segunda etapa. Sí, la primera es perroquet. No. Etapa 1, perroquet. Perroquet, lápiz, dicción, repetición. La segunda etapa ya de interpretación ya depende de la obra que estás interpretando, del personaje que estás interpretando. Ya eso es un trabajo, digamos, que para mí es más innato en el sentido de que yo ya he hecho teatro desde que estaba pequeña. Entonces, abordar un personaje para mí era mucho más fácil que simplemente hacerlo hablar en francés. Yo podía saber cuáles eran sus características, la psicología del personaje, por qué estaba en escena, por qué quería decir eso, pero vaya, dígalo. Apenas abría la boca, salía 8 babas, pues no es posible, ¿ves? Entonces, es otra etapa de trabajo. Las primeras representaciones que yo tuve en Lyon fueron delante de un público muy, ¿cómo se dice?, muy amigo, porque todavía estaban en la escuela. En ese entonces hacías teatro clásico. En ese entonces hacía teatro clásico y contemporáneo, las dos. Okay. Y la obra de fin de año de mi escuela de teatro de Lyon era una obra contemporánea, ¿ok? De hecho, de un autor latinoamericano. Y estábamos montando una obra en la que éramos 15, 20 personas en escena, donde salimos, entramos, hacemos varios personajes también, o sea, no siempre somos un solo personaje. Y cuando presenté esa obra que se llama Un rico, 3 pobres, fue muy interesante porque ya había pasado un año de darme la pela del francés y la gente me entendía y la gente me empezó a decir, un año de francés me parecía bastante prematuro para que la gente me dijera eso, pero me empezaron a decir, cuando estás en escena, el acento no se te escucha casi, tu acento. Y yo, no les creo, mentirosos. Obviamente, de tanto repetir, empiezas a coger la entonación, todas las cosas de la lengua francesa. Obviamente tenía mi acento, pero ya había empezado a lograr entrar como en la canción, ¿no? De la música, de la lengua francesa. Sí, que es bastante musical, ¿no?
Entonces, eso me encantó, que la gente me empezara a decir eso, porque yo decía, bueno, me estoy empezando a quitar como esa barrera de la lengua para poder actuar, la gente me está entendiendo y me puedo empezar como a mezclar, ¿no? Con los franceses, porque pues mi idea era no ser la colombiana diferente, rara, sino empezar a actuar en grupo, poder entrar en una compañía. Bueno, ese es el ideal de todo actor. Entonces, esas fueron como las primeras recepciones del público cuando yo entré en escena. Sí. Que nada que ver, nada que ver. Yo tenía muy claro por qué quería venir a París. En esa época todavía ingeniera. Yo trabajé 6 años como ingeniera aquí en total entre Lyon y París. Le dije a mi empresa, quiero que me muten a París porque quiero ir a trabajar como ingeniera en París. Mentira. Todo esto es mentira. Esto es lo que les digo. Están escuchando. Pero ellos no entienden el español. Y los que entienden, pues lo sabrán ahora. Pero en ese momento era mentira. Realmente mi objetivo era venir a París para empezar a meterme en el cuento del teatro acá, porque yo ya estaba haciendo mi planning en la cabeza. Yo decía, bueno, yo quiero hacer esto. Yo quiero ser actriz. Este cuentico de ingeniería es temporal, es para pagar la comida, la casa, todo. Entonces yo sabía que quería volverme francesa. O sea, quería devenir francesa para poder ejercer mi trabajo aquí, porque la única manera que me permitía estar aquí era la ingeniería, que cada año me permitía renovar un titre de séjour. Como actriz nunca habría podido hacerlo. No. O sea, de una me habían dicho, muchas gracias, váyase a su país, aquí usted no tiene... O sea, yo en ese instante no tenía ni un solo recurso, no ganaba ni un solo peso como actriz, entonces como actriz no podía quedarme. Entonces dije yo, bueno, que me muten a París, llego a París y apenas me den la naturalización, renuncio a mi trabajo. Ese era mi objetivo muy claro. Entonces, mi empresa, listo, te mandamos para París, súper bien, yo seguí trabajando. Acá llegué y me inscribí en otra escuela de actuación, también durante 2 años. Y luego, a partir de esos 2 años, después de esos 2 años que pasé en el Cours Florent, ¿El Cours Florent? Sí, en el Cours Florent. Justo cuando se estaba acabando ese año, ya dije yo, bueno, ya había mandado mis papeles de naturalización, estaba esperándolos, y llegaron como a los 3, 4 meses de que terminé el Cours Florent, y ahí dije yo, listo. A ver, yo tengo un problema un poco ético, porque el Cours Florent, yo le agradezco muchas cosas, pero hay una escuela, otra escuela, que se llama Keys Acting Studio, que a esa escuela es a la que ahora le quiero hacer publicidad, porque esa escuela cambió mi vida en la actuación. Pero esa escuela es norteamericana. Es francesa. Ah, francesa. Creada por Sei Xiaomi, de hecho, que es un actor, es una persona que se inspiró de toda la parte americana, justamente. Es el que escribe parte de la obra de teatro de Exactamente, es mi coautor y mi director en la obra, y también, como lo conocí, de hecho, fue como profesor en esta escuela Keys Acting Studio, que fue la que para mí cambió el paradigma de la actuación. O sea, ¿cuál es la diferencia? Explícanos. yo creo que como en la actuación y como en muchas cosas, uno en la vida necesita encontrar como ese maître, ¿sí me entiendes? Ese maestro que de verdad cuando te va a enseñar, uno dice, estoy en el lugar indicado. Pues en Lyon estuve en una escuela, luego vine al Cours Florent, y ese sentimiento nunca lo encontré en esas escuelas. Cuando llegué a Keys Acting Studio, el método de Sei fue una revolución para mí. No puedo entrar a hablarte de cuál es su método porque es complicado, largo y extenso, pero es basado en la autenticidad, que parece una palabra como un poco tonta, pero es la autenticidad de cada actor. Es ir a buscar por qué Natalie Flores o Pepito o cualquier actor que quiera ser actor, qué es lo que él tiene para mostrar auténtico y que lo hace diferente de todos los demás actores. Antes de empezar a pensar en qué personaje quiero hacer o qué voy a hacer, es autenticidad y ser verdadero. Es decir, cuando uno actúa, la gente piensa que uno está mintiendo. Dicen que los actores son los mejores mentirosos. Pues yo no estoy de acuerdo con esa frase, porque pues vis-à-vis, hablo en francés, en español, en los dos se pagan.
Porque con la escuela de SEI aprendí algo, y es que el actor, para que realmente transmita el mensaje que va a transmitir a través de cualquier personaje, tiene que ser real y verdadero. Si uno es falso, si uno está construyendo o actuando algo, el público lo sabe y lo siente. Cuando uno es sincero y verdadero y auténtico, entra el enlace directo con el público que te cree y que se va a montar en tu universo y en tu historia. Te odio tanto, te odio tanto, ay, ay, nada más. Te odio tanto, ay, y hasta más. Que ni se te ocurra venir por aquí porque te voy cascando. Que ni se te ocurra venir por aquí porque no estoy esperando. Todo lo que me hiciste, acabaste con mi amor. Te di todo completico, todo lo que Otro de los temas que te acompaña, ¿no? En la pieza de teatro de Douanemois. ¿Nos puedes hablar un poquito de la cantante? Claro que sí, con muchísimo gusto. Qué bueno que hayan puesto esta canción, no sabía que iban a ponerla. La voz de esta canción es Pau Barreto, es una colombiana instalada en Francia, en París, que toca cumbia colombiana con su grupo, que no me acuerdo el nombre, Pau, perdóname, pero es una colombiana hermosa, que también está poniendo en alto el nombre de Colombia en París, a través de la música, que es la música nuestra, como de nuestros ancestros, ¿no? Es la cumbia. La identidad. La identidad, exacto. Viniendo a la pieza de teatro que se pasa en el Teatro Clavel, Paris 19, para aquellos que se interesan, entre Rue Clavel, Teatro Clavel. Sí, bueno, es un poco raro de hablar de sí mismo en una obra, pues porque uno piensa que las historias de uno son solo de uno, ¿no? Uh-huh. Que eso solo le pasa a uno y a nadie más. Pero resulta que me he dado cuenta que es falso también. Las historias que parecen... Mucha falsedad en esta entrevista. Sí, mucha falsedad, pero mucha verdad en la obra. Me he dado cuenta que es falso porque con las representaciones que llevo en la obra me he dado cuenta de cómo diferentes personas, franceses, colombianos, mexicanos, peruanos, de donde sea, se identifican con la historia de Ángela María. Yo me llamo Natalie Flores, pero mi personaje es Ángela María Escobar. Entonces, todo está, ¿cómo nace de Douanemois? De Douanemois nace porque desde hacía bastante tiempo yo había empezado como a escribir una especie de one woman show, pero que era como con el objetivo de ser chistoso, ¿no? De contar un poco las peripecias de un inmigrante en Francia, los problemas de la lengua, bueno, todo ese tipo de cosas. Y yo había empezado a escribir esa obra, no era una obra todavía, eran 6 hojas de sketch, lo que se llaman sketch, pero nunca le había dado forma, estaba como pensativa, tratando de ver qué hacía con eso. Y llegué a un momento aquí en Francia en el que el ser Natalie Flores como yo soy, con mi acento, con mi cara de latina y de todo lo que yo soy, empezó a ser un problema porque, sí, no hagas esa cara, empezó a ser un problema para trabajar como actriz. Porque siempre me estaban negando todo el tiempo los papeles porque tenía acento, porque tenía cara latina, porque estaba muy quemadita, porque sí. O sea, porque no le queremos dar trabajo, porque no. Entonces, ese fue mi inicio como actriz aquí realmente. Cuando ya yo decidí dejar la ingeniería y empezar a trabajar como actriz, me di cuenta que era lo más duro que nunca en mi vida había podido hacer.
o sea, tratar de ser actriz fue lo más difícil para mí, porque pasé de una carrera en la que mi hoja de vida me la quitaban de la mano prácticamente, a donde mi hoja de vida yo la mandaba a mails y era como si cayera en un hoyo negro del universo que se la chupa y nunca jamás me responden. Entonces para mí fue muy duro darme cuenta de eso y sentir como es una discriminación, ¿no? De por qué yo no y los otros sí. Y yo empecé a ver a mis amigos, mis compañeros de las escuelas que empezaron a trabajar y yo nada. Entonces un día de tanto desespero, como dicen los artistas, nos inspiramos en los momentos en los que estamos en el hoyo profundo y negro. Pues yo llegué a un hoyo profundo y negro y dije, no más. Voy a crear mi obra y esta obra va a salir un día en París, no sé cuándo, pero va a salir. Y esto sucedió gracias al encuentro que yo tuve con mis productores, que son Poiesis City Producción, Carol Mer y Titi, que tienen que estarme escuchando en este momento, y que les mando un beso muy grande. Los conocí y ellos inicialmente estaban apoyando un monólogo que yo quería montar de Gabriel García Márquez, que nunca se dio, que debía salir el año pasado para el año Francia-Colombia. Esa es otra historia larga y torturada, entonces no vamos a hablar de esa. Pero ellos llegaron a mi vida en ese momento, cuando yo quería montar mi proyecto sola en escena con un monólogo de García Márquez, y ellos se montaron en el bus y empezaron a meter las moneditas pues para que este proyecto se hiciera. No se hizo por ciertas razones, no vamos a hablar de ellas, pero cuando no se hizo fue como si todo el proyecto se cayera después de un año de haber intentado montar ese proyecto. Y ahí yo dije, voy a llamar a mi Superman, que es mi Seishi Omi, que yo sé... Tú ya lo conocías. Ahí yo ya lo conocía. Yo ya lo conocía como profesor. Y en ese instante todo fue tan caótico, este cuento de Gabriel García Márquez, todo se cayó, teníamos una gira en Colombia, en Francia, bueno, todo se cayó, pero yo dije, nada, yo no voy a dejar que mi proyecto se Tú caiga. eres muy joven, ¿no? Para haber tenido todas esas pruebas. Pues yo creo que hace parte, o sea, de Duanemo es eso también, es una obra que cuenta, es una tragicomedia, ¿no? Entonces ustedes aquí se están burlando de mí, de todo lo malo que me ha pasado. Mais no, bien sûr que oui. Pero de Duanemo es eso, es justamente toda esta historia de querer volverme actriz, de querer hacer todo lo que uno quiere hacer y que le estén poniendo todo el tiempo bâton dans les roues. Como un grito aquí de decir, bueno, déjenme expresarme, yo también soy artista, yo hablo francés, joder, ya Yo hablo. existo como tal. Exacto, o sea, ¿por qué yo no puedo hacerlo y los otros sí, no? Entonces todo empezó así, todo empezó como una historia de reivindicación, de les voy a demostrar que soy capaz de montar mi obra. Y arranqué, llegó Poiesis City Producción, que sin ellos nunca este proyecto no existiría, porque son ellos los que ponen todo en el proyecto. Y CI llegó en el momento en el que Gabriel García Márquez murió, ese proyecto de Gabriel García murió, y yo dije, necesito a alguien de confianza, alguien que yo sé que no me va a dejar caer, porque ya había en tantos intentos de armar cosas, uno se empieza a rodear de equipos, de personas que a veces no son las correctas. Ya con Poiesis yo estaba segura de que estaba bien, necesitaba un director igual, fiable. Entonces conseguí a Sei, lo llamé, tuve mucha suerte porque justo es una persona súper ocupada y justo había reservado todo el mes de agosto del año pasado para hacer unas cosas de su escuela y me dijo, tienes mucha suerte porque las había reservado para eso, pero te las voy a dar a ti. Entonces, imagínate, arrancó, es un hombre maravilloso, Seishi Omi, es realmente maravilloso, es un demasiado humble y demasiado genio, las dos, o sea. Entonces Sei llega, me dice, listo, me dice, ¿qué vamos a hacer? Que es de proyecto. Y teníamos 6 semanas delante de nosotros y una fecha ya prevista en Beausoleil, en el sur de Francia, porque mis productores viven en Mónaco, al lado. Entonces me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, pues no sé, no sé. Estábamos así como ya al borde del precipicio y me dice, pues nos va a tocar escribir. Y yo, nos va a tocar escribir, sí señor. Pues hagámosle. Entonces yo le mostré lo que había escrito, mis inicios de One Woman Show. A él le pareció chévere, me dijo, parece chévere, escribes chévere. Empecemos a hacerle, tranquilitos.
tenemos 6 semanas, pero hagámosle. Entonces empezamos en esa aventura loca de escribir una obra de teatro en 6 semanas y montarla para esta fecha del 2 de septiembre del año pasado. Y todo arrancó, la primera semana, Sei y yo parecíamos en el psicólogo. Él mi psicólogo y yo la loca, contándole toda mi vida, todas mis peripecias, todo. O sea, Sei sabe de mi vida muchísimo más que, obviamente, lo que se cuenta en esta obra. Y de ahí arrancamos a sacar las escenas fuertes, las escenas importantes, las escenas chistosas y a empezar a armar como una historia de ahí. Así fue como empezó De Douane et Moi. Si podríamos ver en la obra de teatro los puntos fuertes en el cual te han marcado tu vivencia en Francia, ¿cuáles serían? Es difícil como decir 2, 3 puntos, pero es lo que tratamos de hacer en la obra. Claro. Digamos que la obra se llama De Douane et Moi exprès, se llama De Douane et Moi exprès. ¿Por qué haber utilizado ese? ¿Por qué el término De Douane et Moi? Porque De Douane et Moi es un juego de palabras también. Entonces, uno es la palabra de douane moi, que viene del verbo dédouaner, y el verbo dédouaner pues es como pagar los derechos por algún producto que uno ha importado, cosas así. Pero el dédouaner también es liberar a alguien de como una calumnia que se le ha hecho. Entonces, liberar a una persona de eso, ¿no? Quitarle como todo eso malo que se ha dicho de esa persona. Eso también es dédouaner. O sea, como liberarse de alguna forma. Y el juego de palabras es de douane et moi, de douane et moi, las aduanas y yo. Entonces, ¿por qué es tan importante el título? Por los dos, por el juego de palabras, también por el hecho de que el fil rouge de la obra es la aduana, justamente. Entonces, yo llego a Lyon y lo primero que llego a hacer es la aduana. Y cada vez yo, en la obra de teatro, yo viajo entre Colombia y Francia 3 veces. Entonces, siempre el punto de retorno a Francia es la aduana. Y la aduana para nosotros los latinos es... Cosa seria. Sí. Solamente decir la palabra aduana ya como que los pelos se nos erizan, ¿no? Bon, on va parler un petit peu en français pour les amis qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu nous peux raconter rapidement sur cette pièce de théâtre? Alors, cette pièce de théâtre, donc à part la douane, comme je viens de le dire, il y a tout ce qui est mon histoire d'immigré, qui est une histoire pour moi universelle, parce que c'est quelque chose que tous les étrangers qui sont là ont vécu et avec laquelle beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Et donc déjà, il y a ça, il y a cette histoire d'immigration, de quelqu'un qui arrive dans un pays et qui veut s'adapter à ce pays. Donc de ce côté-là, j'invite toute ma communauté latino à me soutenir là-dessus parce que de plus en plus des Espagnols, des Mexicains, des Péruviens me disent « mais en fait, à chaque fois que tu fais ta pièce, j'ai l'impression que c'est moi qui ai vécu ces choses-là ». Donc ça me touche beaucoup. Ça parle aussi de binationalité. Donc, évidemment, je suis française aujourd'hui, mais ça a été un processus long, comme je voulais un peu raconter en espagnol. Et ce processus de devenir française, pour moi, n'est pas seulement le fait d'avoir un passeport et de se dire « Waouh, ça y est, j'ai une nationalité européenne ». C'est pas vraiment que ça, c'est vraiment comment une nouvelle nationalité transforme l'identité de quelqu'un. Comment cette personne se construit. Donc, Angela Maria, elle s'est construite à travers de toute sa famille colombienne, toutes ces femmes colombiennes qui l'ont entourée toute sa vie. Elle arrive en France et elle va rencontrer des hommes et des femmes aussi françaises qui vont influencer sa vie et son identité pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Donc, binationalité, douane, immigration. Et ça parle beaucoup de la femme aussi. Donc, pour... justement, cette pièce, c'est une promesse que j'avais faite à ma tata, qui est décédée aujourd'hui et qui est un des personnages les plus importants de la pièce. Et je lui avais fait cette promesse, je lui avais dit, je vais écrire une pièce pour toi un jour. Et ceci est arrivé il y a 2 ans, quand elle était morte. Donc, je l'ai vraiment fait devant son cercueil. Et c'était dans le but de faire un peu un hommage aux femmes, en général, aux femmes, parce que la femme, elle est, dans le monde,
il est encore dans un statut un peu différent que celui de l'homme, voilà, un peu en dessous, un peu, voilà, j'ai pas envie de parler de féminisme et de dire que c'est une pièce féministe, mais j'ai envie de défendre la femme, j'ai envie de défendre la femme colombienne, j'ai envie de défendre la femme française, de les mettre en opposition aussi, de voir, voilà, pourquoi on est différente, en quoi on devrait peut-être se rapprocher voilà, faire un peu une balance entre les deux femmes françaises et colombiennes, parce que je pense que la femme, aujourd'hui, il faut en parler et il faut la mettre en avant. En tout cas, Nathalie Flores, merci beaucoup. Tu nous rappelles, Théâtre Clavel, 3 rue Clavel, Paris 19e. Ça se passe comment? Alors, donc, il ne reste plus que 2 représentations, celle du 11 décembre et celle du 18 décembre à 19h30 au Théâtre Clavel, au 3 rue Clavel. C'est juste à côté du métro Pyrénées. Et là, on va avoir sûrement des prolongations, mais nous n'avons pas encore les dates. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en parler plus parce que je n'ai pas les informations. Mais en tout cas, voilà, il nous reste 2 dates, le 11 décembre et le 18 décembre. Et je vous attends avec le sourire et avec les larmes aussi. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie Flores. Et donc, voilà, on sera là. Et ben, je vous attends. Vous êtes les bienvenus à ma pièce de théâtre. Pour ces 2 dates qui nous restent. Merci beaucoup pour cette invitation et passez une bonne après-midi. Merci. Au revoir, à la beaucoup. prochaine. Hacele caso a Salgan, no te metas en el lío. Hacele caso a Salgan, Horacio, no te metas en el lío. Osvaldo, Hacele caso a Salgan, Horacio. no te metas